Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo continuar predicando el Evangelio del Reino con el tema No somos de este mundo. Hoy lo vamos a continuar con la parte segunda y la iniciamos orando el Padre Nuestro como nos los enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Vamos a entonar una alabanza para alabar a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se llama Seguiré adelante. Esa alabanza dice: seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas separarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, no, si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré seguro, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y el valle de sombras, y mi alma segura porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Amén. Bendito sea Dios nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Buenas tardes.
hermanos y amigos, y como siempre debemos hacerlo, pedirle que su presencia y sus bendiciones estén aquí con nosotros y también sobre nosotros, porque sabremos que la palabra de Dios se cumple y Jesucristo nos dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy continúo la prédica de ayer titulada No somos de este mundo, la etapa o digamos la versión 2, y le pido el favor de escuchar con mucha atención y mucho cuidado a esta lectura que viene, a la prédica de hoy, porque la palabra de Dios toda entraña revelación, pero este es un mensaje muy grande, muy tremendo, y hay que tener los ojos y los oídos espirituales bien abiertos y con mucha atención para entender lo que Dios nos dice, porque aquí hay revelación y nos regala un conocimiento profundo. Nosotros, los testigos de Jesucristo, los que por la misericordia de Dios hemos conocido por revelación la palabra de Dios, debemos y estamos obligados a predicarla tal y como nos ha sido revelada, perdón, porque escrito está en Mateo 5, 14, 18. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino no he venido para abrogar, sino para cumplir. Nosotros sabemos que Jesucristo fue el único hombre, cuando estaba en su condición humana, fue el único que cumplió la ley. Y él, Jesucristo, es el cumplimiento de todas las profecías. Porque todas las profecías se referían a él. Y sigue diciendo Jesucristo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de los 10 mandamientos, como explicábamos ayer, que los mandamientos que fueron abolidos eran los contenidos en ordenanza, y esos se abolieron cuando Jesucristo murió en la cruz, porque él vino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos hace a los creyentes en su nombre, óigase bien, en su nombre, una exhortación a que seamos sus testigos, para que testifiquemos predicando el evangelio del reino, declaremos las enseñanzas que hemos recibido de él, porque la revelación de su palabra, él nos la dio, no para que la ocultemos, pues así como es absurdo encender una luz y colocarla debajo de un cajón o debajo de una cama, así es absurdo que un testigo de Jesucristo oculte su fe y no la comparta, sobre todo con aquellos que no conocen la palabra. Esta revelación de la palabra de Dios
que me fue dada de gratis es la que me obliga a predicar el evangelio del reino también de gratis. Porque nadie que encuentre una perla sale corriendo a esconderla, sino que se apresura a mostrarla a todo el mundo, y eso es lo que yo hago. Porque la perla que encontré es Jesucristo. Entonces, quiero decirles algo, hermanos míos y amigos míos. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo fundamental en el conocimiento de la palabra de Dios? Pues que Dios nuestro Señor Jesucristo nos dé revelación para entender lo que su siervo Pablo nos dice en Romanos 16, 25 al 27, así. En la parte final del libro de los Romanos dice, doxología final, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué les digo que eso es lo básico? Entender ese misterio. Porque eso está concatenado con toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. He ahí la importancia de que nosotros leamos, estudiemos y escudriñemos las Escrituras. Porque obviamente que el antiguo compagina con el nuevo y a su turno el nuevo también está en plena concordancia con el antiguo. Entonces, además también porque yo les digo y le hablo en la presencia de Dios, que yo entendí leyendo las Escrituras, buscando a Dios, quería saber cómo era todo, quién era yo, para qué vine aquí, a dónde voy, qué significa la vida, qué significa la existencia, la razón de ser del universo, todo eso. Pero no encontraba en ninguno de los autores una explicación que me satisfaciera. Tuve que acudir a la Biblia. Y en la Biblia encontré lo que yo buscaba. Ese proceso, lo decía ayer, me duró alrededor de unos 11 años, pero al final Dios tuvo misericordia de mí y me dio a entender su palabra. Cuando entendí yo, cuando leyendo el Evangelio de Juan, al llegar al versículo 14, se dice, y aquel verbo se hizo carne. Por eso yo siempre les recomiendo a quienes me escuchan que tengan la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque ahí mismo no solamente van comprobando que estoy ajustado a la Biblia, sino que además de eso van aprendiendo las citas y saben dónde están y qué significa cada una de las citas que se hacen en la prédica. Entonces dice, porque yo entendí que el verbo se hizo carne en Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un silogismo. Hagamos 3 premisas. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. El verbo se hizo carne. ¿Cuál es la conclusión? El que se hizo carne es Dios. Dios mismo vino.
Él no envió a ningún hijo. Me da mucha pena. Pero no puedo ocultar lo que yo entendí ni la razón verdadera de lo que dice la Biblia. Sí, en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y si el verbo era Dios, el que se hizo carne fue Dios. No ningún hijo. Porque dice en la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro. Ese es el misterio que dice allá, que acabo de leer. El que se había mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ahora ya nos ha sido dado a conocer. Y gloria a Dios que lo conocí. Ahora, ¿por qué digo yo que es lo fundamental, hermano? Por eso, porque cuando tú entiendes lo que significa que el verbo se hizo carne, y ya eres consciente de que Jesucristo es Dios hecho hombre, que Jesucristo es nuestro Redentor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Creador. Entonces, la lectura de la Biblia y la comprensión de la palabra de Dios se te facilita. Claro, porque lo principal es saber quién es Dios, cómo se llama, a qué Dios adoras. Cuando ya tú sabes eso, el resto te va llegando el conocimiento y el entendimiento para arroparlo en lo posible todo. Entonces, pensemos en esto. En Isaías, capítulo 28, versículo 21, profetiza Dios a través de Isaías y dice: ¿por qué Jehová se levantará como en el monte Perazín? Como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál era esa obra extraña y cuál esa operación extraña? Esa, que el verbo, él mismo, creador, se haría carne. Esa es su extraña operación. Y a nosotros no nos puede extrañar porque para Dios no hay imposibles. Antes Él es el Dios de los imposibles. Entonces la extraña operación y la extraña obra era que ese verbo que oyó Noé, que oyó Abraham, que oyó Moisés y todos los profetas en el Antiguo Testamento, no lo veían. Lo escuchaban y lo obedecían, pero no lo veían. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo carne para que todos lo viéramos, lo conociéramos, lo palpáramos, entendiéramos y creyéramos que el que vino al mundo era el mismo Dios, no ningún hijo. Porque es que a Dios lo han dividido y en la Biblia dice que Dios es uno solo. Lo que hay que entender son las formas como Dios se ha manifestado. Amén. Entonces, Dios desde un comienzo también nos hablaba en parábolas, en metáforas, para que solo por revelación de Él, a través de Jesucristo, conociéramos la verdad que es Jesucristo mismo. Ahora bien, expliquemos un poco, porque no se puede andar corriendo en materia bíblica, hay que tratar al escudriñar las escrituras, de escarbar, de buscar, de pensar. Hay que hacerlo con cuidado, con atención y con calma para no correr, no apresurarse. Pues bien,
¿Por qué la Biblia está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Pues bien, sencillamente porque el Antiguo Testamento relata las cosas viejas que han sucedido desde el principio de la creación del mundo, del universo. Pero el Nuevo, esas narraciones viejas de lo viejo, partió desde Adán hasta Jesucristo. Y en el Nuevo, que viene hasta nuestros días, parte de Jesucristo hasta hoy. Hasta hoy. Y hasta el futuro, porque esperamos la segunda venida de Jesús. Todo eso, lo que iba a suceder, y sí, que las cosas viejas iban a pasar y que ahora serían hechas nuevas, todas, ya se lo había anunciado Dios a los judíos a través de sus profetas. Lo que pasa es que para esa época nosotros no estábamos con Dios, ni teníamos Dios, y estábamos fuera del conocimiento de Dios y andábamos sin Dios y sin ley. Hermanos y amigos, abran bien sus Biblias, también abran bien sus ojos y sus oídos, y dispongan su corazón para oír y entender. Porque esta palabra y la que viene contienen revelaciones profundas que tal vez algunos de ustedes no han escuchado todavía. Vamos a tratar de ir en orden para ver si me puedo explicar, porque el afán mío es ese, que así como yo entendí, que otros también entiendan, porque es la forma como yo pude llegar al conocimiento de Dios y estoy seguro de su nombre, que lo conozco, que sea quien adoro. Veamos. Dios en el Antiguo Testamento se llamaba Jehová de los ejércitos. Pero era su manifestación divina, el verbo, lo que decía que lo oían pero no lo veían. Ese Jehová, Dios, en Isaías 9:6, acuérdense que Isaías es el mayor de los profetas. En Isaías 9:6 nos hace un anuncio tremendo. Dice, porque un niño, oiga bien, ¿quién es ese niño? Jesús. Porque un niño nos es nacido, es decir, va a nacer. Un niño nos es nacido. Hijo, comillas, nos es dado. Porque ya sabemos que el que venía era el mismo Dios. Ahora lo veremos para que vean que más clarito no puede explicarnos Dios la palabra, sino que tenemos que buscarla con un corazón dispuesto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Oigan bien, el nombre del niño que nos iba a nacer se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese era el niño que iba a nacer. No iba a nacer otro profeta, no iba a nacer Juan el Bautista, no. El que iba a nacer era el creador de la vida y el consumador de la fe. Esa es la profecía de Isaías. Y ahora lo comprobaremos mucho más. Porque Isaías en ese sentido y en muchos
en muchas de sus profecías, tiene un contenido intelectual y espiritual profundo. Entonces, se pregunta uno, este que nació con el nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿por qué nació o antes de nacer ya tenía tantos títulos? ¿Por qué? Y también se pregunta uno, ¿por qué ese niño que estaba por nacer se le ha de llamar el Dios fuerte? También te preguntas, ¿por qué ese niño que iba a nacer se tenía que llamar Padre Eterno? ¿Por qué? Hombre, porque el que estaba por venir era Dios mismo, el Verbo hecho carne. Es que nosotros nos acostumbramos a mirar las cosas bíblicas que han de interpretarse espiritualmente, como lo decía ayer con las albóndigas de la carne. Y entonces les explicaba, no es lo mismo que Armando Vaca, este que les habla, le diga a su hijo Armando, ves, allá a Barranquilla, hazme este mandado, vas y haces esto y traes esto y regresas y cuando llegue me cuentas cómo te fue. Eso no es así en la Biblia, hermanos. Eso es aquí en el mundo material. Pero en el mundo espiritual hay que tener visión y entendimiento espiritual para ver la obra de Dios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en nosotros? Nosotros traemos un daño hecho desde niños. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos enseñó Biblia. A nosotros se nos enseñó religión. A nosotros no se nos dio a conocer desde niños las Sagradas Escrituras. A nosotros se nos inculcó la religión de hombres, hecha por hombres, no la palabra de Dios. Esa religión de Gaspar Astete y de Rafael Faría. Entonces, es obvio que nosotros no podíamos conocer a Dios estudiando esa religión. ¿Por qué? Porque eso no es Biblia. Esa no es la palabra de Dios. Eso es un hombre que hizo su religión ahí y fue adoptada por otro. Bueno, eso yo no tengo, nada que pueda decir por qué la acogieron o por qué la adoptaron. Pero lo que yo sí sé es que eso no está en la Biblia. La mayoría, por no decir todo lo que dice Astete y lo que dice Faría, está por fuera de lo que dice Dios en la Biblia. Yo por lo menos estudié la religión de Miguel Faría en el segundo año de bachillerato y nos hicieron un cuestionario de 420 preguntas, porque era un libro así, con la profesora Imera de García, una cienaguera en el Instituto San Juan del Córdoba. Pero ¿qué estudiaba uno? Los colores litúrgicos, bueno, de todo menos Biblia. Entonces, ese fue el daño que nosotros padecimos desde niños. Y a nosotros nos tocó, por la misericordia de Dios, encontrar la verdad, el camino y la palabra de Dios, porque Dios nos condujo hacia allá. Pero estos hombres no tenían nada que enseñarnos acerca de las Sagradas Escrituras. Entonces, miren lo que está diciendo Isaías. Ahora sigamos con el mismo Isaías. Ya vimos lo que dice Isaías 6:9. Ahora vamos a ver lo que dice ahí mismito, en el 7:14. ¿Qué dice Isaías? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál era esa señal? Oiga bien lo que dice. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, no el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué iba a ser concebida virgen? Porque a Dios no lo podía engendrar nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se autoengendró en el vientre de María, siendo virgen. Pero como dice en la primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, el que no confiese que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo que vosotros habéis oído, que viene al mundo y ahora ya está en el mundo. Pero eso es un tema más profundo y hay que mirarlo después. Pero lo que sí sé yo es que María fue concebida virgen. Pero cuando parió a Jesucristo, lo parió como cualquier mujer pare a su hijo. Como cualquier mujer judía, que eran más fuertes que las egipcias. Entonces María reventó fuente y sangró. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Porque es que no se puede negar lo que está escrito, por Dios. Porque ¿qué está escrito? Bienaventurado el hombre que abre matriz. Entonces, si Jesús al nacer no le abrió la matriz a María, entonces no es bienaventurado. Eso es un absurdo. ¿Y qué dice en la primera de Juan capítulo 4, del 1 al 6? Que Jesucristo vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Perdón, capítulo 5, versículo 6. Pero en el 4 sí te dicen, el que te enseñe esto, ese no es de Dios. Y el que te enseñe esto, eso es de Dios. ¿Y qué dicen en la primera de Juan, capítulo 4? Que dice, amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga bien, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios y el espíritu de error. Toda boca que confiese que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y toda boca que no confiese que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Yo le he dicho, porque la gente está esperando que el anticristo venga con un 666 en la cabeza y no es ahí. No es ahí. Desde la primera de Juan ya el anticristo estaba en el mundo, porque Pablo, cuando se despidió en Mileto, que predicaba el evangelio, les decía, mucho cuidado, estén atentos. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando me vaya, van a venir hombres perversos que van a tergiversar la palabra y a cambiar la prédica que yo les he enseñado durante 3 años. Y ellos son los que llegaron. Y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, porque él le dijo, desde hoy no van a ver más mi rostro, porque él sabía lo que le iba a pasar. Entonces, hermanos míos, sigue diciendo Isaías, en Isaías 43:10. Oiga esta profecía que es profunda, hermano. En Isaías 43:10, Jehová le dice al pueblo judío, Jehová de los ejércitos le dice a los judíos, vosotros, los judíos, sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Cuál es el siervo que él le escogió? Ese, el admirable, el que venía, el niño que nos iba a nacer, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Dice, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. ¿Por qué? Porque antes Noé, Moisés, Abraham,
lo oían, pero no lo veían. Entonces les dice, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Oiga, es decir, Jehová le está diciendo a los judíos, yo voy para allá en forma de hombre para que me conozcas, para que creas y sepas que soy yo mismo. Y les dice Jehová, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y yo pregunto, ¿quién es nuestro Salvador? Si fuera de Jehová no hay quien salve, ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo, el verbo hecho carne, el que en el espíritu siendo verbo se llamó Jehová, y en el Nuevo Testamento el nombre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jehová mismo había dicho, acuérdense, Jehová había dicho, cuando su pueblo era maltratado, humillado y esclavizado en Egipto, decía que los judíos blasfemaban y ofendían y renegaban del nombre de él, de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio hacía aullar al pueblo israelita del trabajo y el sometimiento tan bravo al que lo tenían sometido. Una cosa bárbara. Lo hacían aullar. Y dijo Jehová, por esta causa, en aquel día, mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo, Jehová, que hablo, he aquí, estaré presente. Está anunciando que él venía. No es invención del predicador. Es una revelación que Dios me dio. Y así quiero que lo entiendan, hermano. El que vino es el mismo Dios. Porque solamente Dios podía hacerse hombre, dejarse crucificar para limpiarnos del pecado con su sangre y resucitar al tercer día. Cualquier hombre común y corriente no podía. Ah, que era el Hijo de Dios. No. Dios no tuvo hijos. Los hijos de Dios somos nosotros, todos los que somos el templo de Dios, toda su creación. Pero Él vino, tanto que en la Biblia dice que estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte, y muerte de cruz. Entonces dicen en Isaías 43:13, estamos hablando del 43 días, ahora ahí mismito, 3 versículos más adelante, dice Jehová, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién? Luego, si Dios quiso, siendo verbo, convertirse en hombre, venir como uno de nosotros y limpiarnos del pecado con su muerte, ¿quién se lo iba a estorbar? ¿Quién? Ninguno. Nadie puede estorbar los designios de Dios. Sigamos. ¿Qué nos dice el mismo Isaías en el capítulo 43 que estamos tratando, pero en los versículos 18 al 20? Ahí mismito se nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Oigan bien, sí, ya esto cambió. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. O sea, si yo voy, no me vas a conocer, Israel. Claro que tenía
Y teníamos que conocerlo, Israel mucho más. ¿Por qué? Porque el que vino era el mismo Dios y era el único que podía hacer las proezas, los milagros y las maravillas que Jesús hacía. Porque el que vino resucitaba muertos, hacía que los ciegos vieran, que el paralítico andara, que el sordo oyera y que el mudo hablara. Y no solamente él, sino que a sus discípulos también les dio esos poderes. Eso no lo podía hacer un hombre. Tenía que ser Dios mismo, el autor de la vida y el consumador de la fe. Todas esas proezas que Jesucristo, Jehová en ese momento hizo en Egipto, cuando les mandó las plagas y hasta mató al primogénito del faraón por desobedecer las órdenes que les mandó a través de Moisés y de Aarón. Entonces dice la palabra, otra vez, oiga bien, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esos milagros y esas maravillas que hizo. Pero dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. ¿Quiénes eran esas fieras del campo? ¿Quiénes eran esos chacales y los pollos de avestruz? Espiritual y metafóricamente somos nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos sin Dios y sin ley. Primero fue el pueblo judío y luego, por la desobediencia del pueblo judío, entramos nosotros a tener la promesa de la salvación y de la vida eterna por gracia, no por la ley, no por obra para que nadie se gloríe. Esos somos nosotros, los chacales, los pollos del avestruz y las fieras del campo. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido, mi escogido. Esos son los milagros y las profecías, y las maravillas que hizo Dios en Israel. Isaías termina, bueno, no es que termina, termino yo de citarlo, porque el libro de Isaías son 66 capítulos. Y en el capítulo 66, versículos 8 al 15, Isaías, que es considerado el mayor de los profetas, nos dice, ojo hermanos, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién? ¿Quién oyó eso? Que el verbo se hizo carne. ¿Quién oyó eso? Que el niño se llamaría admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los que tienen oído, esos son los que oyen, los que tienen oído. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Los que tienen ojos para ver. Dice Dios a través de Isaías, concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y dice Dios, oiga bien, yo que hago dar a luz, no haré nacer. O sea, si yo que hago que las demás mujeres den a luz, no puedo hacer que la Virgen conciba y yo salga como hombre. Porque es que María no es utilizada por varón. A Dios no lo engendró nadie. Él mismo se autoengendró en el vientre de María. Dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento.
dice tu Dios. Entonces dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿Por qué? Porque, me adelanto un poco, cuando Jesucristo murió en la cruz, se rasgó el velo de arriba abajo, lo partió en dos y derribó la pared intermedia que nos separaba del pueblo judío. Y entonces ahora somos un solo pueblo y un solo pastor, Jesucristo. ¿Qué sucede? Que nosotros espiritualmente ahora somos judíos porque también somos llamados a la salvación y a la vida eterna. Antes no, porque antes los judíos no se mezclaban o Dios le había prohibido que se mezclaran con nosotros los gentiles y que se casaran con ellos. ¿Por qué? Porque es que los pueblos que vivían alrededor de Israel y los que Dios expulsó, como al cananeo, al geteo, al jebuseo, al arameo, todos ellos eran unos pueblos idólatras que sacrificaban a sus hijos a los dioses y los ponían en los brazos de las estatuas de hierro cuando estaban incandescentes, bien calientes al rojo vivo, ponían sus hijos ahí, se los sacrificaban a un Dios que no sirve para nada. ¿Sí ven? Esos pueblos, Dios les decía, no, con ellos no te mezcles ni hagas lo que ellos hacen. Entonces dice Dios, porque así dice Jehová. He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río sobre Jerusalén, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, en Jerusalén. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, la palabra de Dios, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Entonces, de todo esto, ¿qué nos surge, hermanos? Un interrogante. Es decir, yo pregunto, ¿será que Dios, Jehová de los ejércitos, que sabemos que su palabra se cumple? Sabemos que su palabra se cumple. Entonces, ¿será que Dios, Jehová de los ejércitos, ya vino al mundo tal como lo prometió, o no ha venido todavía y tenemos que seguir esperándolo? Porque si Jesucristo no es Dios, entonces tenemos que seguir esperando a Jehová. Pero lo que dice en la Biblia es que el verbo que era Jehová se hizo carne. Ese es el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ya nos fue dado a conocer. Escuchen lo que dice Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. El tiempo pasa muy rápido, pero voy a tratar de terminar esto para que quede más o menos precisado en cada uno de vosotros y que lo complementen con la lectura y el estudio de la Biblia. Juan dice en el capítulo 1, del 1 al 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora yo agrego, y el verbo se hizo carne, como dice en el versículo 14. Entonces, si en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, ¿quién se hizo carne? Hombre, Dios. Bendito el Señor. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque Él fue el que dijo, hagamos al hombre, hágase la luz. Y todo lo que creó lo hizo el Verbo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Por eso es que, claro, cuando tú tienes revelación de Dios y conoces su palabra, la oscuridad que hay en tu mente sale. ¿Por qué? Porque la luz, que es Jesucristo, entra a tu mente y resplandece y ahuyenta las tinieblas para siempre. Y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Ahora, ¿quién es la luz? Ahora veremos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan era mayor que Jesucristo 6 meses. En Malaquías se nos dice, he aquí yo envío mi mensajero. Malaquías es el último de los profetas, es un profeta menor, de ahí ya para adelante viene el Nuevo Testamento, y dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, le decía a los judíos. ¿Cuál era el mensajero? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista que decía, he aquí detrás de mí viene uno al que yo no soy digno de atarle el calzado de los pies. Ahí todo está concatenado y le están diciendo a los judíos, pero los judíos no creyeron. Ahora veremos para que vea. Y dice, este vino, Juan, por testimonio, para que diese testimonio de la luz de Jesucristo que venía detrás de él 6 meses menor, a fin de que todos creyesen por él. Juan les decía, arrepentíos. Y cuando se iban a bautizar les decía, manada de víboras. Le decía a los judíos, ¿quién os ha enseñado la necesidad del arrepentimiento? Pero los judíos iban bastante a bautizarse porque él les predicaba el bautismo en agua para arrepentimiento, que no es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces dice en la Biblia, no era él la luz, o sea Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, Jesucristo que venía detrás. Y dice, oiga bien, aquella luz verdadera, o sea Dios, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya Jehová había dicho, yo voy para allá. Dice, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo Jehová que hablo, he aquí estaré presente. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y sigue, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo que él venía, a rescatarnos, a limpiarnos del pecado con su muerte en la cruz por su sangre. Por eso fue el precio que Jesús pagó, su sangre. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron porque los judíos lo negaron. Pero así estaba escrito y nosotros no podemos culpar a los judíos de eso. Esos fueron designios de Dios así. Hay muchos que quieren tratar a los judíos de deicidas, que porque mataron a Dios, no. Esos son designios de Dios, porque es que si no sucede así, si los judíos no desobedecen, entonces nosotros no hubiéramos tenido como gentiles entradas a la gracia, ni a la salvación y a la vida eterna. Entonces dice, hermanos míos, mas a todos los que les recibieron, o sea, usted y yo, a los que reciban a Cristo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Es decir, usted y yo, hermano mío, que creemos en Cristo Jesús, aparentemente somos hijos normales de la carne, pero aquí te dice que los que le recibieron no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que ya nosotros, como decíamos ayer, estamos prefijados para nacer y el tiempo que vamos a vivir, pero estábamos prefijados para conocer el nombre de Dios, porque somos engendrados por Dios, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Hermoso, sabroso, increíble. Y entonces viene el remate, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos míos, es decir, la prédica se llama No somos de este mundo. En la próxima, si Dios quiere, el sábado entrante, voy a entrar en ese tema porque Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Pero yo sí quiero ir nuevamente refrescando las bases, porque cuando conocemos que Jesucristo es Dios, entonces se nos facilita más la comprensión de la Escritura. Ya sabemos que no hay tal variedad de dioses, por decirlo así, y no tocar susceptibilidades ajenas. Pero sí sabemos que Dios es uno solo. Al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Tito 2:5. Entonces, mi invitación, hermanos, a que leáis las Sagradas Escrituras, las estudies, las escudriñes, pidiéndole a Dios de rodillas con un corazón contrito y humillado, que Dios no lo va a despreciar. Y Él te va a revelar la Sagrada Escritura, porque esto no es por enseñanza, es por revelación. Porque por mucho que yo te explique, solamente Dios es el que te da el entendimiento y el conocimiento. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el Evangelio del Reino. Amén. Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.